bendiga a todos y a todos. Un cordial saludo a los más pequeños y también a la familia que nos visita hoy y a todos los que nos puedan también estar sintonizando en algún lugar y en algún espacio. Vamos entonces a reflexionar a la poderosa palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo, su segunda carta a los Corintios. Amén. Capítulo 12, versos 7 a 10. La carta del escritor Pablo en segunda a Corintios, capítulo 12, versos 7 a 10. Por favor, cuando todos tengamos, decimos amén. Vamos a leer esta escritura bajo la cobertura de ese trino Dios nuestro. Así sea. Desde el verso 7 al verso 10 del capítulo 12, 2 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi cara, un mensajero de Satanás que me aprofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Hoy vamos a reflexionar bajo el tema: la adversidad, carga o puente. La adversidad en nuestros días, en nuestra actualidad, el mundo confronta difíciles situaciones como dificultades económicas o situaciones que afectan a la salud. También adversidades que afectan al entorno familiar, como por ejemplo la rebeldía de los hijos en muchos hogares, la situación de violencia en las calles, probablemente todo lo que se está ya evolucionando en la tecnología y tenga que ver mucho en relación con las cuestiones bélicas, ataques entre naciones y naciones. Algunos tal vez también pasan ciertas situaciones emocionales que también son afectadas en su salud orgánica debido a situaciones de problemas de salud. Todo esto llámese adversidad. Sin embargo, también, aún dentro del pueblo de Dios, los hijos e hijas del Padre Celestial, nosotros, su pueblo, llamados creyentes, y muchas veces pasando situaciones como tales, como la que hemos leído en el escrito del apóstol Pablo.
Muchos de nosotros tal vez nos queremos desplomar, descarriar, apartar, desalentar, desanimar, en fin. Cual sea esta acción no tan buena y agradable ante Dios, es lo que podríamos estar nosotros humanamente escogiendo. Y nos sentimos como alejados, como que Dios no está allí, o el Padre Celestial está muy lejos de nosotros y no contesta. En algunos casos, algunas personas de afuera se repugnan, por ejemplo, cosas buenas como algún consejo, o tal vez en alguna adicción, en algún factor común que tenga que ver con su vida para tornarse un lugar o un momento de refugio en medio de esa adversidad. Lo cierto es que las dificultades van a estar ahí. Y es más probable que estas situaciones puedan alejarnos más de Dios cuando buscamos otras cosas contrarias a su voluntad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar ante estas situaciones que de alguna forma u otra se van a ir presentando? Sea hoy, mañana o después, si así Dios lo permite. Siempre rogamos al Padre que se haga la voluntad de Él, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y todo esto a nosotros, el pueblo de Dios, más bien debe de animarnos, a motivarnos a buscar al Padre Celestial, a motivarnos a buscar de Él en medio de estas adversidades, como lo pudo dar a conocer el apóstol Pablo, cuando el Señor mismo se le revela diciéndole: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Glória a Deus. Es que aquí Aleluya. somos débiles en el Señor o somos fuertes en el Señor. Por eso es muy importante que la gracia de Dios esté en nosotros siempre, porque si no se va a convertir una carga abrumadora que va a afectar no solamente nuestro organismo, sino toda nuestra vida espiritual. ¿Carga o puente? ¿Qué opina usted detrás de esta alternativa, si tenemos o no, o podemos escapar de ella? Nadie desea experimentar algún momento difícil en su vida, ¿no? Todos queremos estar tranquilos, ¿no? Estar de manera positiva, respirar profundo, aire fresco, estar en un ambiente cómodo, ¿cierto? Qué bueno. Sin embargo, en algún momento de nuestras vidas se presentarán este tipo de situaciones, los tiempos difíciles. Y es allí cuando se van a cruzar en nuestro camino, en los momentos no esperados, ¿no? Incluso que ni siquiera imaginaba. Y en algún momento aparece. Entonces, podemos decirle al Señor que nos sentimos cansados, agobiados, desanimados, siendo sus hijos e hijas sin alegría, sin paz. Y esto, ¿qué puede suceder? Todo lo que estamos diciendo, el desaliento, el desánimo. Y entonces eso no nos va a ayudar para nada. Al contrario, eso nos va a desgarrar de la fortaleza o de la fuerza necesaria que tenemos que buscar día a día ante la presencia de Dios. Entonces, Glória a Deus. todo lo contrario que debe pasar en nuestras vidas,
decir que aprovechar, en vez de ser una carga sobre nuestros lomos, que sea un puente, ¿no? Y que en ese puente se convierta en una estrecha relación con nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Recordemos aquel acontecimiento cuando todos los hijos de Israel, acompañados de la misma presencia de Dios, y el mismo Padre usando a Moisés, sacándolo de Egipto, tenían que cruzar un montón de agua de mar, un brazo de mar, el mar Rojo. Entonces Dios da la orden de que Moisés alzar su mano para que el mar se abriera en dos. Y la Biblia es clara y contundente, dice que se abrió, y entonces también no así pasaron en seco. Es como que todo ese lodo, ¿no?, fangoso en el fondo del mar, después de separarse las aguas, ¿no?, se convirtiera en un puente firme, un camino adecuado para que ellos pudieran cruzar. En esos momentos de persecución, y detrás de ellos venían los carruajes, los jinetes de los egipcios. ¡Aleluya! Entonces, un puente, por el contrario, es una manera de sobrellevar las dificultades y desarrollar una estrecha relación con nuestro Padre Celestial. La vida de Pablo, un modelo bíblico digno de imitar. La Biblia nos muestra acerca de cómo la adversidad puede ser un puente hacia una relación estrecha con nuestro Dios. Ya en 2 de Corintios, en los capítulos 11 y 12, vemos todas las situaciones que menciona allí y cuál debe ser nuestra actitud frente a las adversidades. Sin embargo, en el capítulo 11, del verso 23 al 33, encontramos una lista entera allí acerca de las circunstancias difíciles. Del capítulo 11 de 2 Corintios, del 23 al 33. Son ministros de Cristo como si fuera loco agua, o como si era loco agua. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado con náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sea que no miente, o sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todas estas situaciones es una lista de adversidades que cruzó el apóstol Pablo.
Sin embargo, veamos lo que el mismo apóstol escribe a los filipenses en el capítulo 3, del verso 8 al 10. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria al Señor. Es como lo que habías sentido Pablo. Todo lo que cruzó, lo que leímos en 2 Corintios 11, del 23 al 33, lo compacta, ¿no? Todas esas circunstancias, adversidades, con lo que da a conocer a los filipenses, que leímos en el capítulo 3, verso 8. Y todo lo tengo allí, con tal de ganar el conocimiento en Cristo Jesús, de glorificarse a Cristo. Aleluya. Y gracias a esas dificultades y a la adversidad, Pablo aprendió muchas cosas. Entre ellas, número 1, mire usted, que podía tener contentamiento en medio de la adversidad. ¡Qué tremenda situación! ¿Cómo es posible eso? Cuando muchos de nosotros nos ponemos de rabietas, probablemente, ¿no? De solamente escuchar, experimentar alguna situación contraria a nuestras vidas, nos enojamos, y no solamente eso, nos angustia y nos desesperamos y desde ya no estamos proyectando hacia el futuro y vemos cosas que aún no han pasado y ya las vemos tan extrañas, tan extravagantes y tan feroces que pueden combatir a nuestra vida. Pero Pablo, una de las cosas que aprendió es tener contentamiento. Bien, en medio de toda la adversidad. Lo expresa claramente allí Pablo a los Filipenses, capítulo 4, en el verso 11 al 13. Qué palabra de este apóstol que nos aconseja de la siguiente manera. 4, 11 al 13 a los Filipenses. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Qué bueno es tener el refrigerador lleno de productos, ¿no? Abastecidos. Pero en cuanto no, cuando hay tiempo de escasez, el apóstol supo decir estas palabras, aconsejando a los hermanos de Filipo, que probablemente estaban sufriendo y ya estaban tan desalentados. Pero Pablo viene con estas frases, con estas palabras llenas de regocijo a tiempo a la vida de ellos. Y que hoy por hoy llena también nuestro corazón de fortaleza, de entusiasmo, de saber que el gran apóstol Pablo, erudito, docto, lleno de gran fe,
de tantas experiencias espirituales en el Señor, de haber ganado tantas personas para el reino de los cielos, Él pudo expresar estas palabras. Mire, ¿acaso no he tenido escasez? ¿Acaso no he aprendido a contentarme en ese tiempo? Estoy enseñado en todo y por todo, así para ser saciado como para tener hambre. ¿Quién iba a imaginar que un gran hombre de Dios, de lo que fue también su vida espiritual, sus experiencias, sus ganancias, en el sentido de que ganó muchas personas para Cristo? ¿Cómo lo íbamos a imaginar a él? Esto forma parte de la vida de Pablo. Eso no se lo inventó. Pablo tuvo hambre, pasó hambre, pasó necesidades. Lo supimos leer. ¿Y qué pasa en el pueblo creyente? Nos afanamos por tantas cosas y nos desesperamos cuando llega el momento de que no hay hambre. Pero Pablo nos aconseja a través de la palabra que debemos contentarnos y decir: gracias, Señor, por un bocado de pan. Pero Pablo llegó un momento en que escaseó hasta ese bocado de pan. Nada. Y padeció hambre. Pero él se contentó porque pudo experimentar la gloria de Dios en su vida, para que él no se gloríe. Ahora, no obstante, la palabra del Señor nos enseña que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén, gloria a Dios. No vamos a mendigar en el sentido, pero en el sentido sí práctico de la vida diaria, que podemos ser afectados en algún momento de necesidad, sea esta en un bocado de pan, en falta de alimento, en falta de recursos para poderlo conseguir. Y sin embargo, nosotros como creyentes debemos estar preparados para esta situación, ponernos firmes, poderle dar gracias a Dios en todo tiempo. Es que Dios prueba nuestra humildad, Dios prueba nuestro corazón, Dios prueba nuestra fidelidad. A ver si esas cosas nos hacen renegar y al fin de cuentas apartarnos de Dios. Y ahí donde somos probados, ser creyentes de verdad, a todo terreno. Qué importante esta palabra. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea la situación. Aleluya. Como hijos de Dios no debemos renegar ante las circunstancias, porque nos falta aquello, esto o lo demás. La palabra del Señor también nos enseña: buscar al Señor en primer lugar, porque el resto será añadido. Aleluya. Tarde que temprano. Si buscamos al Señor hoy y no hay nada en la nevera, no nos preocupemos. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer en nuestra faena diaria. Pero lo que no nos debemos olvidar es buscar al Señor y darle gracias a Él en todas circunstancias. Aleluya.
y sobre todo aprender a sonreír en ese instante que no hay nada. Oh, gloria a Dios. En segundo lugar, lo que el apóstol Pablo aprendió de todas estas circunstancias es que podía experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en su debilidad. Aleluya. Porque él lo expresó. Soy un hombre muy corriente, como todos. Sin embargo, explicó que su debilidad permitiría que el poder del Espíritu Santo actuaría en su vida. A declarar lo siguiente, como lo da a conocerlo en 2 Corintios, capítulo 12, versos 9 a 10. 2 Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10 de lo que leímos anteriormente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Él descubrió por sí solo, experimentando la necesidad, la angustia y el dolor, la persecución y todo lo demás. En medio de esas situaciones, él experimentó que Dios lo hace fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? ¿Cómo entonces tenemos que tomar los tiempos de necesidad? ¿Carga o puente? Es la clave que nos está dando el Señor a través del apóstol Pablo. Cuando experimentó todas estas cosas, entonces dijo que soy fuerte. Y lo da a conocer justamente la última parte del verso 10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso significa que debemos reconocer delante de Dios. Dios lo sabe porque Dios es soberano. Y lo sabe absolutamente todo, por supuesto que sí. Pero Él quiere que nosotros lo expresemos. Él quiere que nosotros vengamos a Él y decirle, Señor, aquí estoy con toda mi debilidad. Padre, fortaléceme en medio de este tiempo, en el nombre de Jesús. Y entonces vendrá la gracia de Dios, porque dice, bástate mi gracia. Aleluya. Vendrá la gracia de Dios a su vida, a mi vida, a la vida de todo creyente fiel que quiera servirle de verdad en medio de toda circunstancia. Entonces entenderemos que las circunstancias adversas serán un puente para podernos relacionar un poco más con el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En tercer lugar, lo que Pablo aprendió de todas estas situaciones, que la fuente que suplía todas las necesidades del Dios mismo no era nadie más. Claro, Dios usó a muchos de los siervos de las comunidades que Él ya había fundado. Colosa, Corinto, Filipo, Tesalónica, en Macedonia. Muchos de ellos ni siquiera veían la necesidad. Algunos, como los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Filipo, fueron más generosos con el apóstol Pablo. Ellos se daban cuenta cómo él era entregado a la obra de Dios. Ellos veían cómo él trabajaba, hacía tiendas como carpas para darlas a vender a aquellos turistas que andaban en esos tiempos
en esos lugares. Pero los hermanos se dieron cuenta de la necesidad que tenía el apóstol, los de Tesalónica y los de Filipo. Pero eso no quiere decir que él se esperanzaba a él. ¿Cuál era su esperanza? Dios. Que la fuente de existencia, de sobrevivencia, de sustento, que lo solventaba a él en todo tiempo, era su Padre Celestial. Ahí lo da a conocer la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 19. 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Estamos a los Filipenses, capítulo 4, verso 19, por favor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A ver, ahí dice, Dios suplirá de repente, de vez en cuando Él se acuerde, cuando Él no le contestar, ¿cuándo lo suplirá? ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo lo relata la palabra? Mira, 4:19 lo leímos hace poco. Así que Suplirá todo lo que os falta. Eso, lo suplirá todo. Conforme a sus riquezas. ¿Y cuáles son sus riquezas? Él es el dueño del oro y la plata, el Dios soberano, el Dios que ha existido ayer, hoy y por los siglos. Todo le pertenece. La tecnología, la inteligencia artificial, los descubrimientos, propia dicha la palabra, descubrimiento. Es algo que ya existió, que ya ha existido y fue descubierto por el hombre. Nada más. Dios es el que da la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Y Dios lo permite así. Dios es el dueño de todo, el universo, las estrellas, de las constelaciones, de los cielos y de los cielos. Él le pertenece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía. Él es dueño y soberano, mis hermanos. Y Él dice que suplirá. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que os falte. Todo lo que os falte. ¿Qué nos falta? Póngase a pensar. En medio de las circunstancias nos echamos casi a morir. Nos duele la cabeza de tanto pensar cómo solucionar y por qué nos ha venido esto, por qué tanta prueba, hasta cuándo va a suceder esto, cómo vamos a podernos solventar, cuándo Dios nos va a echar mano a esta situación. Y siempre vivimos interrogando, pero Pablo aprendió que la fuente que suple todas sus necesidades es Dios. En todo tiempo, en todo lugar. ¿Cuánto creen eso? Bendita su gloria. La palabra es clara, es viva. Lo otro que supo aprender en cuarto lugar, que podía confiar en la fidelidad de Dios. Qué tremenda palabra. Ahí mismo, en 1 Corintios, capítulo 10, todo lo que es la carta del apóstol nos da a conocer lo que Dios trata para con nuestras vidas. Verso 13. 1 Corintios 10, 13. La palabra del Señor nos señala de esta forma: no os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo aprendió a confiar en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. La palabra nos está diciendo, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Oh, gloria a Dios. Dios sabe su resistencia, mi resistencia. Hasta cuándo podemos soportar. Pero si vamos a Él, que es la fuente, si confiamos en Él, que todo saldrá bien, aún aunque no parezca, aún aunque no sea así, todo saldrá bien. Aleluya. Todo sale bien en el nombre de Jesús, de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Habría aprendido que Dios nos sostendría ante cualquier circunstancia de la vida, por difícil que parecía. En el caso nuestro, Él es fiel y sabe hasta dónde podemos ser tentados para indicarnos cómo podemos resistir y escapar de la tentación. La mujer de Potifar vino a José a quererlo, a que él echara mano. Pero él más bien lo que tuvo que hacer, correrse mi desnudo y huir. Pablo aconseja a su hijo espiritual Timoteo: huye de las pasiones juveniles. En medio de toda esa situación, Dios sabe. Aleluya. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Y Dios prueba no para hacernos caer. Existen dos palabras en el griego: dogmazo y peidazo. Dogmazo lo utiliza el adversario, todo lo contrario, una acción contraria para hacernos caer, ¿no? Para derrotarnos, porque el adversario ha venido a matar, a robar y a destruir, quiere destruirnos totalmente, quiere que nuestro testimonio esté por los suelos. Pero Dios, siendo Dios, aún dice: si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová, siempre y cuando el justo sea de corazón sencillo y humilde y quiera que Dios lo levante. Pero aún en medio de esa situación, Dios es fiel. El otro término es pedazo, lo usa Dios. Y Dios no nos tienta, sino nos prueba. Y nos prueba para pasar el examen, para seguir creciendo de nivel a nivel. No nos prueba para desaprobar el año y para quedarnos de año y quedarnos ahí tullidos, estancados y no crecer nada. Dios nos prueba para seguir creciendo. Aleluya. Para seguir confiando en Él, para seguir creyendo que Dios es fiel. Aleluya. Eso aprendió Pablo. Y nos da por lección a cada uno de nosotros, su pueblo, en estos tiempos. Y queda a conocer Pablo mismo en 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Qué bueno es el Señor. 2 Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ellos confían en sí mismos, pero nosotros no confiamos en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si confiamos en otras personas, la persona es humana, es débil y nos traiciona. Sepamos confiar en Dios, depositemos nuestra fidelidad, porque Dios es fiel en Él. Aleluya. El otro factor que supo aprender Pablo en medio de esta circunstancia
es que Dios valoraba más su servicio que sus deseos. Él supo descubrir esto, que no, más allá de su deseo estaba su servicio. Cómo él pudo servirle de corazón a Dios. Veamos 2 Corintios mismo, en capítulo 12, verso 7. Gloria a Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me aprofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aleluya. Él mismo fijó las prioridades en la vida del Dios de los cielos en el apóstol durante el proceso que hacía o que lo llevaba hacia la madurez espiritual con todas estas experiencias, pues sabía lo que llevaría a afirmarlo, una relación muy estrecha entre Cristo y el apóstol. Entonces, Dios es fiel, hermano, y nosotros debemos servirle a Él. Amén. No debemos vanagloriarnos. Por eso Dios permitió un aguijón, es como una enfermedad que atacó el cuerpo del apóstol en ese entonces. Y Dios mismo lo permitió. Conocemos la soberanía de Dios, pero también conocemos que Dios tiene su voluntad. Es como que fuera la voluntad permisiva de Dios. Pero Dios lo permite por algo, como decía hace poco, Dios no nos prueba para ser derrotado. Si Dios permitió, no era para que Pablo se muriera en ese entonces, porque todavía le queda mucho por recorrer, por abrir obras para extender el reino de Dios y justicia en Asia Menor y hasta Roma, es decir, hasta Europa. Le permitió para que él no se gloriara y dijera, bástate de mi gracia. Entonces vino un aguijón en la carne, una enfermedad, atacó a Pablo. Pero Pablo luego, por supuesto, con el poder de Dios se levantó. Permitió esto que Pablo confiara en Dios. La otra circunstancia que Pablo aprendió de todo esto es que Dios consolidaría su mensaje aún a pesar de la adversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aún estaba Pablo preso, por ejemplo. Cuando llegó a Roma, lo pusieron como esclavo. Y ahí estaba él. Pero eso, aún estando preso, no lo detuvo. Con puño y letra comenzaba a escribir. Y escribió algunas otras cartas desde la misma cárcel. Y aún cuando él no podía escribir, tuvo como una especie de un secretario. No recuerdo el nombre del secretario, pero tuvo como un asistente en la cárcel y le ayudaba a escribir. Y allí escribía, o Pablo le dictaba, escribe esto a los hermanos, a los corintios, a los tesalonicenses, porque escribió algunas cartas estando esclavo en la cárcel de Roma. Eso no lo detuvo a él. O sea, la adversidad es como que consolidó todo, como que él tuvo más tiempo de pensar, de inspirarse en Dios, y el poder de su espíritu venía a él y comenzaba a escribir. Como cuando una persona solo se dedica, por ejemplo, a leer, a escribir, se inspira y comienza, ¿no?, a tener bocetos, a escribir folletos, libros, y cuando uno lee, uno se congratula, se siente congratulado por esas personas que han escrito un mensaje, han escrito un consejo, y uno lo comienza a leer y es gratificante en nuestra vida, porque Dios ha usado a esa persona. Y Dios usó al apóstol Pablo estando en la cárcel para escribirles a él. Miren, eso no lo detuvo a Pablo.
¿Por qué no detienen las situaciones, las circunstancias adversas al pueblo de Dios por hoy? No es posible. Dios nos está desafiando con esta palabra. Las adversidades, cana o puente, nos sentimos tan cargados, nos sentimos tan abrumados, o comenzamos a pensar que esta es la oportunidad para seguir creciendo. Esta es la oportunidad para tener una estrecha relación con mi Señor. Aleluya. Lo otro que el apóstol aprendió es a ver que todo provenía de Dios. Todo, absolutamente. Veamos 2 Corintios 12:7. Ahí está. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado el cariño en la carne. Mira, este es un principio básico para impedir que una persona se vuelva amargada, resentida y hostil. El Señor mismo impidió esto para que Pablo no se gloriara, sino que Pablo aprendiera que todo proviene de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo afable viene de Dios. Pero hay momentos como lo pasó Pablo, hay momentos como lo pasamos nosotros. Todos tenemos una circunstancia, una adversidad en algún momento, en algún lugar. Puede ser en estos precisos momentos, puede ser algún momento más, el futuro sé si Dios lo permite. Hay situaciones en las cuales Dios lo deja a que suceda, a que pase, para ver cómo nosotros reaccionamos en esos tiempos de adversidad. Aleluya. Lo otro que Pablo también aprendió es que el padecer adversidades lo convertiría en un consolador eficaz. Él siendo atribulado, él siendo angustiado, ¿cómo se iba a convertir en un consejero, por ejemplo? Qué difícil. El mismo Dios de toda consolación nos consuela y nos pone en condiciones de consolar. Veamos 2 Corintios capítulo 1. Que nos dice la palabra del Señor por medio de redactado el apóstol. Verso 3. 2 Corintios capítulo 1, versos 3, 4 y 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. Verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Qué tremenda situación! Observemos esto en la palabra, ese contexto. Solo imaginarse cómo Pablo y sus otros compañeros de milicia se sintieron abrumados, dice la palabra, sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Dice que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ya ellos se daban como que ya venía la muerte. ¿Qué más quedaba? Hambre, persecución ahí, encerrada. La esperanza de vida ya se estaba perdiendo. Pero poderoso Dios, Él lo conoce todo. Pablo supo que el padecer la adversidad, no, Dios tenía aquí consolar.
se sintió consolado por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu. ¿Cuántos nosotros en medio de este tiempo podemos consolar a otros? Lo abrumador en este caso para nosotros se convierte en que cuán difícil salga una palabra. Cuando un siervo comienza a orar por las personas, a aconsejar, pero por dentro él mismo tiene situaciones contrarias. Imagínense. Cuando la adversidad ha llegado a su siervo, o a su sierva, o a su pueblo. Pero estamos llamados a no quedarnos ahí, todo lo contrario. Antes, en medio de esa situación, hay que ir a otras personas que necesitan el consejo y darle la prédica de la palabra, orar por ellos, ministrarles en el nombre de Jesús. Porque estamos aquí en esta tierra para bendecir. Amén. Lo otro es que Dios tiene un propósito específico en la adversidad. Eso aprendió Pablo. ¿Para qué? ¿Por qué tanto? ¿Cuál es el objetivo de la comunidad cristiana sobre esta tierra? Hay un objetivo específico. Y Pablo entendió que en medio de esa adversidad tenía un propósito por el cual había sido llamado para Dios. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Que hemos leído varias veces, ¿no? Hemos leído el aguijón de la carne y veamos otro más en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, Pablo en los Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo tenemos un propósito, como lo tuvo el apóstol y todos los servidores, todos sus colaboradores, Aquila, Priscila, Timoteo y otros más, al lado de este gran hombre de Dios, tuvieron un propósito. Al final encontraron la muerte, pero como lo supo decir Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Aleluya. Hoy están ellos descansando en el paraíso. Y al sonar de la trompeta, cuando suene la séptima trompeta, entonces volarán juntamente con los que hayamos quedado en vida. Una ganancia. Pero mientras estemos sobre la faz de la tierra, en ese tiempo el apóstol Pablo tenía un propósito y era de seguir enseñando la palabra, era de seguir ministrando a los hermanos, era de seguir exhortándoles, conduciéndoles a la verdad, diciéndoles las cosas que a Dios le agradan, diciéndoles que en medio de lo que puedan cruzar, que no se aparten, que no se descarrilen, que no se desanimen, que no se desalienten, a pesar de. Y si falta el comer, no se preocupen, porque tarde que temprano Dios proveerá. Dios usará su cuervo. Tarde que temprano algún cuervo volará por ahí y proveerá. Porque Dios es Dios. Dios no se retracta en su palabra. Dios es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no tiene sombra de variación. Entendió Pablo que Dios tenía un propósito con él. Todas las cosas nos ayudan para bien, todas. Y esto es conforme a su propósito, del cual hemos sido llamados, usted y yo, por la gracia de Cristo, no porque lo merezcamos, somos llamados por su inmensa misericordia y bondad. Debemos ser agradecidos. Aquí estamos para ser acogedores, para consolarnos en su presencia, para regocijarnos en Él, para que su Espíritu Santo nos fortalezca día a día en medio de tanta batalla en este mundo. Gloria a Dios.
Y lo último y no menos importante que Pablo aprendió en esta gran experiencia de adversidad es que a gozarse aprendió. Aleluya. Miren, que no solamente tenía un propósito, sino que aprendió a gozarse. Filipenses 4:4, que nos da a conocer la bendita y poderosa palabra de Dios, conforme ha sido escrita, ¿no?, en la inspiración de su Espíritu Santo hacia el apóstol. Pablo en Efesios 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¡Qué tremendo! Con signos de admiración, con una puntuación en esas frases, en esas palabras. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. El apóstol Santiago también lo pudo decir, ¿no? Que cuando nos encontremos en diversas pruebas, tenemos que tener sumo gozo delante del Señor. Sumo gozo. Y Pablo replica estas palabras diciendo regocijaos, y otra vez regocijaos. Pablo aprendió a gozarse. Su testimonio resuena en nuestra memoria con la insistencia que él mismo hiciera, pues a pesar de estar encadenado día y noche a un guardia, insistía en gozarse en el Señor siempre, pese a lo que pudiese sucederle. Estando encadenado en una cárcel oscura, fría, padeciendo toda circunstancia, Pablo decía, regocíjense. Nosotros estamos aún libres en el sentido físico. No hemos sido retenidos en una cárcel. Aún puede que pase, puede que Dios lo permita, pero si eso llegase a suceder a causa del Evangelio, no por alguna causa extraña y mala o contraria a la sociedad, no. A causa del Evangelio, entonces tendríamos que decir esta palabra, vivirlo en carne propia, que debemos regocijarnos. Pero todavía estamos padeciendo en este mundo y Dios es Dios que trae consuelo a sus hijos e hijas. Aleluya. Es más que probable que usted esté experimentando el día de hoy una situación contraria, un tipo de adversidad, pero puede ser también una oportunidad para que usted no la use como una carga, sino como un puente para llegar siempre a la relación estrecha con su Dios. Aleluya. Porque Él tiene control de todas las cosas. Él va a proveer los recursos necesarios. Tenemos que consolarnos en su presencia. Tenemos que saber que somos llamados con un propósito especial. Gloria a Dios. Debemos refugiarnos en su presencia. Aleluya. Hoy oro para que cada hermana, para que la iglesia de Dios tome en cuenta que a pesar de la adversidad, lo tome como un puente de relación con su Dios. Aleluya. El poder del Espíritu Santo está a la disposición de cada uno de nosotros para equiparnos cada día, cada momento, en cada circunstancia adversa. Oh, gloria a Dios. Animémonos a seguir adelante, porque justamente es batallando, pero también ganando la batalla. No hay que rendirnos. Esa batalla es suya, es mía, es de todo aquel que quiere servir en espíritu y en verdad. Busquemos a Él ahora. Aquel amigo, amiga, recuerde que no hay otro consuelo en el mundo. Es Jesús el Salvador, es el Hijo de Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Él vino a buscar lo que se había perdido. Todo aquel que invoque el Hijo al nombre de Cristo será salvo. Acéptelo hoy como su Salvador y Señor.
pesar de las circunstancias, Él estará con usted. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los niños, vamos a orar por la familia, vamos a orar por la comunidad, vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude en medio de cualquier adversidad. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria? Aleluya. ¿Cuántos pueden honrar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabados a su nombre. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios viviente, oramos por alguna persona que está ahí desconsolada, que está descarriada, que está ahí cruzando una situación adversa terrible. Señor, esa persona, hombre, mujer, grande o pequeño, ten piedad y misericordia. Oramos con la iglesia que usted obre con poder en el nombre de Jesús, consolando, afirmando su camino. Si una persona inconversa que pueda aceptar a Cristo, que pueda repetir estas palabras breves: Señor, aquí estoy, me arrepiento, creo en Jesús, que es mi consolador y mi Señor. Aleluya. Oramos por las personas, Padre, usted le bendiga, le guarde, les ayude a seguir adelante. Oramos por la iglesia, oramos por mi hermano que está pasando alguna situación dura, fuerte, Señor. Bendito Dios, ayúdalo, Padre. Toda necesidad sea suplida en tu nombre. Señor, no habrá justo desamparado, ni su descendencia que bendiga van. Bendito Dios de los cielos, usted provee todo lo necesario. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, su iglesia sea avivada, su iglesia sea consolada, Señor. Bendito Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito Padre Celestial, Espíritu de Dios, equípanos en medio de esta situación, equípenos con la fuerza, la fortaleza de lo alto, Señor. Que aprendamos a gozarnos en medio de las situaciones, Señor. Que aprendamos a tomar todo esto como un puente para tener una estrecha comunión con su presencia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos su nombre. Gracias. Amén. Dios bendiga, Dios guarde. Y será hasta una nueva